Buen día, queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de gestión pedagógica. Hoy abordaremos todo lo relacionado al decreto 2247 de 1997. Este decreto establece todas las normas relativas a la prestación del servicio educativo a nivel de preescolar. Encontramos algo muy importante en el artículo 1 de este decreto, donde nos establece que la educación preescolar está regulada por la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, y que asimismo está estipulado todo lo relacionado con educación en el decreto 1860 del 94. Anteriormente ya los estudiamos y sabemos que la Ley 115 es la ley general que regula todo el nivel educativo y que en el decreto 1860 encontramos todas las cosas puntuales que debemos tener en cuenta y debemos tener presente en nuestro proceso educativo. En el artículo 2 nos da la prestación del servicio a nivel de preescolar, nos da esa caracterización en los grupos. Tenemos que en grado prejardín debemos tener niños con edad de 3 años, en nivel jardín con niños de 4 años, y el nivel de transición con niños de 5 años. Acuérdense que el transición es el grado obligatorio del nivel de preescolar. Vamos a conocer las características de cada una de las dimensiones que trabajamos con nuestros pequeñitos. Dimensión espiritual, corporal, estética, ética, socioafectiva, comunicativa, cognitiva. Es así que vamos a iniciar con aprender qué es una dimensión, cómo se trabajan en este nivel de preescolar. Entonces sabemos que las dimensiones hacen parte del proceso integral de los niños y de las niñas, que son ese conjunto de potencialidades fundamentales con las cuales nosotros debemos articular el desarrollo integral de la persona, que comprenden todos estos ámbitos que encierran las potencialidades, las habilidades, esas capacidades básicas para la vida del ser humano. Bueno, vamos a conocer cada una de estas dimensiones. Quiero iniciar acá con la dimensión socioafectiva. Esta dimensión pues evidencia la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral de los primeros años de vida. Afianza la personalidad, afianza la autoimagen, el autoconocimiento y la autonomía. Es así que mediante esta dimensión logramos que el niño o la niña sienta, exprese sus emociones, sus sentimientos, que sea capaz de tomar sus propias decisiones, también de juzgar esas actuaciones propias y también la de los demás. En esta dimensión socioafectiva podemos hacer muchas actividades como títeres, hacer actividades de roles, ¿cierto? Donde se permita el diálogo entre nosotros y los niños sobre sus relaciones, tanto en contexto familiar como en el colegio. Entonces hay muchísimas actividades que podemos trabajar por medio de esta dimensión que vamos a practicarlas en nuestro encuentro sincrónico. Bueno, continuamos por acá con la dimensión comunicativa. En esta dimensión pues se engloba todo lo relacionado con el lenguaje oral, es donde se da inicio al lenguaje, a la expresión plástica, corporal, musical. Contiene también pues distintas formas de interacción que posibilitan pues a los niños establecer los diálogos, ¿cierto? Que les permite expresar sentimientos, expresar esas emociones, las necesidades, los pensamientos que están teniendo en el momento. En la dimensión comunicativa es muy importante actividades donde permita al niño o a la niña crear historias, donde permita cantar, donde permita moverse, ¿cierto? Porque a través del movimiento también damos esa comunicación de nuestro lenguaje. Tenemos la dimensión cognitiva. Esta dimensión pues es la posibilidad que tiene el ser humano para relacionarse, también para actuar, para analizar, para crear, para permitir la construcción del conocimiento. Mediante esta dimensión pues logramos la independencia de nuestros pequeñitos, dependencia de cada uno de estos seres que hasta ahora están iniciando su proceso escolar. También logramos el desarrollo autónomo y siempre busca la estabilidad de nuestros chiquitos.
Es así que mediante la dimensión cognitiva, entonces el niño o la niña aprende a comprender el mundo que lo rodea, aprende a comprender la gente, las cosas, se aprende a comprender a sí mismo, ¿cierto? También permite que los niños tengan la posibilidad de simbolizar, de hacer elecciones, de volverse independientes, ¿cierto? De trabajar cada uno de sus roles de forma independiente. Acá es importante trabajar actividades en clase donde podamos hacer relación de color, donde podamos tener la oportunidad de que ellos armen rompecabezas, también de que ellos mencionen objetos en voz alta. Entonces hay varias actividades que podemos trabajar desde esta dimensión que también pues trabajaremos en nuestro encuentro. Por acá aparece la dimensión corporal, entonces cuando nosotros hablamos de esta dimensión corporal, esta es la encargada de enfocar el desarrollo de las habilidades tanto en la motricidad fina como en la motricidad gruesa. Acá entonces se hace pues la construcción del esquema corporal, del movimiento, de la estructura espacial temporal. Esta dimensión también es la que se ocupa pues del cuerpo de los pequeños, ¿cierto? De la interacción consigo mismo y con los otros. En esta dimensión es muy importante trabajar en circuitos donde los niños pues tengan la posibilidad de enriquecer su motricidad gruesa. También podemos hacer actividades como lanzar pelotas, de colocar cajitas donde ellos puedan lanzar las pelotas a esas cajas. Para la motricidad fina es muy importante una actividad que pues a mí me encanta hacerlo y es el amasar. Podemos hacer harina, podemos hacer pues esa mezcla con colores para que ello sea llamativo, entonces podemos hacer el amasado con harina de colores que también pues lo vamos a trabajar práctico en nuestra clase. ¿Listo? Por acá tenemos la dimensión espiritual. Esta dimensión es aquella que se expresa por la necesidad de abrirse a los valores universales, a las creencias, a los ritos, a las convicciones. Acá es muy importante trabajar esta parte espiritual con nuestros niños, con nuestras niñas. Es importante en esta dimensión trabajar el silencio, el encuentro consigo mismo, el poder orar, el poder rezar, el poder agradecer, ¿cierto? Entonces esta dimensión es muy bonita para ellos y también pues vamos a trabajar actividades prácticas para conocer cómo ponerlas en práctica en nuestro proceso pedagógico. Tenemos la dimensión estética que pues en esta se manifiestan los sentimientos, las sensaciones, las emociones, es donde se lleva a cabo el desarrollo de la imaginación, el gusto estético. Esta dimensión brinda la posibilidad pues de construir la capacidad humana de sentir, de conmoverse, de expresar, de valorar, de transformar esas percepciones con respeto a sí mismo y pues al entorno. En esta dimensión es muy importante trabajar actividades que tengan que ver con el dibujo, con crear, con imaginar, con innovar. Entonces también pues vamos a tener algunas actividades puntuales en clase para que ustedes también puedan enriquecer este proceso y las puedan poner en práctica con sus estudiantes. Tenemos la dimensión ética. En esta pues consiste en orientar la vida de los niños, de las niñas, cómo se debe relacionar pues con los demás, cómo se debe compartir con la sociedad, cómo se desarrolla la autonomía y el respeto por las normas que existen. En esta dimensión es muy importante trabajar actividades de compartir, actividades que nos permitan relacionar los valores con las actividades diarias que nosotros hagamos, actividades que nos permitan tal vez relacionarnos, ¿cierto?, con las otras personas, donde nosotros podamos disponer de autonomía. Entonces, pues también vamos a conocer algunas de estas actividades que podemos ejecutar en nuestras aulas de clase y que podemos desarrollar con nuestros estudiantes para lograr pues un proceso adecuado en el que pues estamos trabajando cada día.
Ok, muchas gracias por haber observado este video. Recuerden que en nuestro encuentro sincrónico aclararemos y trabajaremos profundamente cada una de estas dimensiones. Realizaremos prácticas de las actividades que podemos nosotros como docentes ejecutar en nuestras aulas de clase. Bendiciones, les deseo un hermoso día. Chao.